Este es un paseíto teórico por los vectores y operaciones de vectores. Lo primero que les voy a comentar es ¿qué es un vector? Un vector se puede considerar como dos cosas distintas. Dependiendo del profesor va a ser el enfoque que se use. El primer enfoque que hay para vectores es puntos en el plano de los reales. Esto es el plano de los reales, es el eje de coordenadas que siempre usamos, donde la flecha horizontal representa la coordenada X, la primer coordenada de un punto, y la recta vertical es la coordenada Y, la segunda coordenada del punto. Es decir, un vector siempre es un par de coordenadas donde tenemos nuestra primer coordenada, el X, nuestra segunda coordenada, el Y, es decir, dónde se posiciona en el eje horizontal y dónde se posiciona en el eje vertical. Entonces tenemos para vectores nuestra idea de que esto es un punto en el eje de coordenadas. Y la segunda idea es que el vector es la idea que usan los físicos. El vector es una flecha con dirección que tiene una cierta longitud y que tiene una dirección, como acabo de decir. Son dos enfoques equivalentes en cierto punto. A los efectos de la practicidad, lo que nos importa es cómo graficar un vector, ¿sí? Teniendo este par, lo que se llama par ordenado, este par de coordenadas, yo puedo dibujar mi vector. Por ejemplo, este vector, el 3, 1, es moverse 3 unidades del lado de los positivos hasta 3 y moverse una unidad en el lado de la Y, en el eje vertical, para arriba, en el 1. Entonces, nuestro punto va a estar por acá. Me moví hacia la derecha 3 unidades, me moví hacia arriba 1 unidad. 3 y 1. Una vez que pude ubicar el punto, lo que hago es largar una línea entre el eje de coordenadas, el 0, 0, y el punto. Y pongo una flechita ahí. A los efectos prácticos, eso es todo lo que tenemos que saber sobre graficar vectores. El primer numerito es una X, el segundo numerito es una Y. Vamos a graficar un segundo vector. El vector W igual a 2 menos 5. Para este vector yo voy a moverme 2 unidades en el lugar horizontal hasta acá y voy a bajar, porque esto es un 5 negativo, 5 unidades. Entonces me voy a extender mi recta hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, y en el menos 5 voy a llegar hasta el 2. ¿Sí? La primera coordenada es el eje de las X, es el número 2. La segunda coordenada es el eje de las Y, el número menos 5. Una vez ubicado mi punto, yo puedo largar la recta que siempre empieza desde el punto de origen y pongo la flechita en donde está el punto. Así es como se grafica vectores. Eso es universal, es todo lo que hay que saber. Ahora, ¿cómo operamos con vectores? ¿Qué significa operar con vectores? Bueno, podemos tener una óptica numérica o una óptica gráfica para graficar o para operar con vectores. Yo voy a empezar por la parte gráfica. Espero no marearlos mucho. Si no, me avisan. Sumar vectores es básicamente agarrar las flechas y unirlas. ¿Cómo hago eso? Es más o menos una idea medio vaga.
es como para darnos una idea, no significa que sea muy rigurosa. Yo lo que hago es agarrar, por ejemplo, si yo quiero sumar, este es mi vector B y este es mi vector W, yo quiero sumar el vector B con el vector W, lo que hago es agarrar el vector W y transportarlo acá, a donde termina, perdón, el vector B. Entonces, más o menos por acá, yo dibujo mi vector W, donde termina el vector B. Lo que hago es, en vez de que el vector W empiece en el origen, en el 0, 0, va a empezar donde el vector B termina. Lo que estoy haciendo es uniendo los vectores B y W. Entonces, una vez hecho esto, yo sé que mi vector suma B más W termina en este punto, más o menos en el 5 menos 4. 5 menos 4. Si estuviera trabajando con una cuadrícula, esto sería mucho más visible. Les recomiendo dibujar dentro de cuadrículas para estos casos. Una vez que yo sé a dónde termina el vector suma, lo que voy a hacer es graficar este vector suma. Yo hasta ahora lo que hice es simplemente saber dónde cae el punto final de mi vector suma. El vector suma efectivo, o sea, el real, es este. B más W es este vector que acabo de dibujar en rojo. Se desprende de hacer lo que les acabo de comentar, de agarrar el W, transportarlo hasta donde el vector B termina y ver a dónde termina el vector W. Entonces, con el punto final del vector W transportado y el punto 0, 0, uno de esos dos con una flecha y ese es nuestro vector suma. ¿Cómo se ve esto en la suma de la parte numérica? Bueno, la suma de vectores, haciéndolo de manera numérica, se ve así. Yo tengo, por ahora estoy copiando cómo se ve cada uno de los vectores, ¿sí? El 3, 1 y el 2, menos 5. Lo que se hace para sumar los vectores es lo que llamamos sumar coordenada a coordenada. ¿Qué significa esto? Que yo, a mi primer coordenada, mi primer numerito antes de la coma, o el punto y coma, dependiendo de la notación que les guste usar, esos dos numeritos que están en cada uno de los vectores se suman en la primer coordenada del vector suma. ¿Sí? Para la segunda coordenada de nuestro vector suma, ya se podrán imaginar que lo que tenemos que hacer es sumar las segundas coordenadas de los vectores que estoy sumando. Es decir, que esto va a quedar 1 menos 15. Perdón, menos 5. ¿Sí? Las segundas coordenadas se suman en la segunda coordenada del vector suma. Parece un trabalenguas, ¿no? Bueno, yo opero esto como si fuera cualquier otra operación. 3 más 2 es 5. 1 menos 5 es menos 4. Y llegamos a la misma conclusión que habíamos llegado gráficamente. El vector suma es 5 menos 4. Hasta acá la operación de suma de vectores. La mayoría de las operaciones de vectores se hacen coordenada por coordenada. Ya vamos a ver cuáles no. Ahora vamos a ver cómo multiplicar un número por un vector.
A los profesores a veces les gusta llamar esto multiplicar un escalar por un vector, ¿sí? Son sinónimos. Escalar es numerito. Ese es el concepto que tienen que tener en la cabeza. Para multiplicar un vector por un numerito, lo que sucede es que la dirección se mantiene. Lo que cambia es la longitud del vector. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar a mi vector b por 2, lo que voy a hacer es mantener la dirección del vector y multiplicar la longitud de la flechita por el número que yo estoy multiplicando. Es decir, si yo quiero que esta flechita esté multiplicada por 2, lo que quiero es agregar una longitud más, ¿sí? Hasta acá más o menos, y voy a resaltar esta flecha con otro color. Hasta acá llegó el 2b, el 2 por b. Es decir, lo que tenemos es una longitud, 2 veces esa longitud. El vector 2b va a empezar desde el origen y va a tener esta longitud, pero siempre va a tener la misma dirección que el vector original. Esta flechita cae más o menos en el 6, en el 2, 6, ¿sí? Más o menos, perdón, 6, 2. En la coordenada X va a ser un 6, en la coordenada Y va a ser un 2. De vuelta, si usan la cuadrícula lo van a poder ver mejor. Esa es la forma gráfica de multiplicar vectores por un numerito. Ahora, ¿cómo se ve esto de forma numérica? Yo estoy haciendo 2 por vector b, que es lo mismo que hacer 2 por 3, 1. En este caso también vamos a estar trabajando coordenada a coordenada. Es como hacer una distributiva casi, solo que el concepto de distributiva en este caso técnicamente no aplica, pero a los efectos de la práctica es lo mismo. Lo que estamos haciendo es multiplicar el 2 por nuestro primer componente y el 2 por nuestro segundo componente. Así que esto queda 2 por 3, 1 por 2. Y bueno, operando, llegamos a que el resultado de esto es 6, 2, como habíamos visto gráficamente. La coordenada 6, la coordenada 2. ¿Sí? Tenemos un ejercicio que es menos 2 por b. ¿Qué significa multiplicar a b por un número negativo? Y que se mueva para el lado contrario, básicamente. Es decir, que si yo quiero que mi b sea multiplicado por un número negativo, lo que tengo que hacer es mantener la dirección, pero moverme para la izquierda. El menos 2b va a estar para este lado, yo no tengo más espacio para dibujarlo, pero va a tener la misma longitud que el 2b, es decir, toda esta amplitud, pero para la izquierda. Vamos a hacerlo numéricamente para saber dónde termina eso, por más que no lo pueda dibujar. Menos 2b es menos 2 por 3, 1, que es menos 2 por 3, menos 6, menos 2 por 1, menos 2. Entonces, por más que yo no pueda dibujarlo ahora en el pizarrón, yo sé que mi menos 2b empieza siempre desde el punto 0, 0 y termina con su flechita en la coordenada de x menos 6 y la coordenada de y menos 2. Para la resta de fracciones, yo ya lo dibujé acá. Lo que queremos hacer es unir los extremos de las flechas de b y w de punto a punto y poner la punta de la flecha del lado del vector positivo. Es decir,
B menos W. Hay uno que está positivo, que es el B, y hay uno que está negativo, que es el W. Del lado del vector positivo yo pongo la punta de mi flecha. Pero esta flecha no me sirve como notación de vector hasta que yo no la ponga en el eje de coordenadas, es decir, hasta que el origen de mi vector no esté en el 0, 0. Entonces lo que yo hago es agarrar este vector y lo transporto, como ven acá, al eje de coordenadas. Le transporto el origen al 0, 0. Y recién ahí tengo el valor en coordenadas de mi vector B menos W. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto numéricamente? Coordenada por coordenada de vuelta. Esto es 3, 1 menos 2 menos 5, lo que da 3 menos 2, 1 menos 5. Ojo con los signos. 1 menos menos 5. 3 menos 2 da 1. 1 menos menos 5 es 1 más 5, 6. Entonces, gráficamente vemos que el resultado coincide. Nuestro vector resta es unir las puntas de las flechas y transportar eso al origen. Bueno, hasta acá tenemos las operaciones que se pueden hacer coordenada a coordenada. Tenemos otras operaciones que no se pueden hacer coordenada a coordenada, que son la distancia entre vectores y la longitud de un vector. Vamos primero por distancia entre vectores, que retoma la idea de la resta entre vectores. ¿Qué significa distancia entre vectores? Es lo mismo que el concepto de distancia entre dos puntos. Yo estoy considerando los puntos de estos vectores como donde pongo la flecha, los extremos de los vectores. Lo que yo quiero es saber cuál es la distancia entre estos dos. Y eso se traduce a calcular cuál es la longitud del vector resta entre estos dos. ¿Sí? Es decir, si yo uno los dos puntos de mis vectores, yo quiero saber la longitud de este vector, de esta recta que los une. Para eso tengo que saber cómo calcular la longitud. ¿Sí? Vamos a calcular longitud de cualquier vector y después vamos al vector distancia en particular. El cálculo de longitud de un vector retoma lo que nosotros hablamos con Pitágoras. Yo siento mucho que esto pase con la matemática, que nunca abandonamos ningún tema, siempre recuperamos a Pitágoras, a la trigonometría, todas esas cosas que a nadie le gusta. Lamentablemente es así. Yo tengo acá en Zoom a mi vector B, el 3, 1. Vamos a ver cómo calcular la longitud del vector B. Es decir, yo quiero saber cuál es el largo de este vector. Para eso, lo que yo tengo que pensar es que esto es un triángulo rectángulo, donde tengo mis dos catetos definidos. Este cateto de acá tiene longitud 1, es mi coordenada Y, ¿sí? Es mi coordenada Y. Y este cateto de acá tiene distancia 3, es mi coordenada X. Entonces, por Pitágoras, si acaso se acuerdan, el cálculo era hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado.
¿Sí? Entonces, la distancia de B, que en notación de vectores se lo pone entre dos barritas, se lo usa como módulo también. La distancia de B, la longitud de B al cuadrado, es decir, esta amplitud, es lo que acabo de escribir acá, al cuadrado, va a ser igual a la longitud de nuestro componente x al cuadrado más la longitud de nuestro componente y al cuadrado. ¿Sí? Para este caso en particular, para este ejemplo, lo que estoy diciendo es que la longitud de b al cuadrado va a ser 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cateto, cateto. Componente x, componente y. La longitud de mi vector va a ser 9 más 1. Y todavía me falta pasar la raíz cuadrada. Esto es 10. Paso la raíz cuadrada. Como tengo un signo de módulo acá, no me preocupo por pensar en valores negativos, porque en este caso particular los valores negativos no existen, porque no existen las longitudes negativas. Esa es otra discusión, no importa. Lo importante es que para calcular distancias no les importa los signos negativos. Nuestra longitud de este vector va a ser igual a raíz cuadrada de 10. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 10? La verdad es que no me acuerdo, es un número con coma. Pero esa es la longitud de mi vector. Todo sale de la fórmula de Pitágoras. Para saber qué formulita aplicar, esta es la formulita a aplicar. La longitud de mi vector es x cuadrado más y cuadrado, siendo x e y las coordenadas de mi vector, todo raíz cuadrada. ¿Sí? Hasta acá, longitud de vector. Vamos ahora a distancia entre vectores. Como ya les contaba antes, la distancia entre vectores es simplemente la longitud del vector resta. Lo que yo quiero para calcular la distancia entre vector b y w es saber la longitud que tiene el vector b menos w. Acuérdense que estas barritas son notación para decir longitud de vector. Nosotros ya habíamos calculado el vector b menos w. Era el 1, 6. 1, 6. Entonces lo que queremos hacer es buscar la longitud del vector 1, 6. Esto va a ser raíz cuadrada de mi primer componente al cuadrado más mi segundo componente al cuadrado. Así de simple, llegamos a que esto es 1 al cuadrado es 1, 6 al cuadrado es 36. La distancia entre b y w es raíz cuadrada de 37. ¿Y cuánto da esto? La verdad que no tengo ni idea. Pero es un número, es la longitud de este vector expresada en unidades que graficamos. Esta distancia entre vector y vector también se puede expresar en una fórmula. Yo no les recomiendo usar esa fórmula porque es medio un choclo. Pero si les gusta pensar en formulitas nada más, les dejo acá la distancia entre los dos vectores y se los escribo en coordenadas, así puedo usarlas. ¿Sí?
vector B, vector W, expresado en coordenadas. Esto es la raíz cuadrada, no sé si llego a escribirlo con el espacio que tengo, de x1 menos B1 menos W1 al cuadrado más B2 menos W2 al cuadrado. Esta formulita es medio un choclo, pero lo que significa es simplemente la distancia, la longitud de el vector resta B menos W. ¿Ven? Que está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Está restando por coordenadas primero y después está aplicando la longitud del vector.